En todo el mundo, el ser humano prueba sus límites. Nos asombramos con su ingenio y nos estremecemos ante los riesgos que corren. Algunos llegan al extremo porque tienen que hacerlo y otros porque eligen hacerlo. En este episodio veremos embarcaciones rápidas, Salí disparado y despegué. embarcaciones buceadoras, Llegas a lugares a los que el hombre nunca estuvo destinado a ir. embarcaciones voladoras Posee la velocidad de un avión, pero siempre vuela a pocos metros de la superficie. y embarcaciones imparables. Un poco de energía nuclear puede llevarte muy, muy lejos. Esto es peligro extremo. ...50% barco y 50% avión, pero 100% locura. Este es el Sail Rocket, luchando por ser el velero más rápido a flote. Es 2009 y nos encontramos en Namibia. Sail Rocket intenta batir un récord mundial, 51,36 nudos, es decir, 95 kilómetros por hora. La carrera comienza con su capitán o piloto, Paul Larsen, al timón. Pero surge un problema. De repente dejé de oír el agua. No oía nada. Salí volando. Este giro de 180 grados acabó con el Sail Rocket 1 y a punto estuvo de acabar con Paul. Al empezar la carrera, pensaba que estaba a 15 segundos de batir el récord mundial, pero tras el accidente necesitaría 4 años y medio de tiempo y $500,000 de euros más para construir otra embarcación. Así que no estaba tan cerca de batir el récord como pensaba. Paul Larsen es natural de Victoria, Australia, y lleva diseñando y navegando desde que era un niño. A mí nunca me llevaron a un club náutico para enseñarme cómo era un barco. Mi padre me trajo un día un trozo de madera que había lijado hasta darle forma de proa triangular. Le clavó una tapa de margarina, lo dejó en el agua y voló hasta la otra parte de la presa. Me quedé fascinado y a partir de ahí empecé a usar trozos de madera más grandes, a buscar tapas de margarina más grandes, a poner quillas. Ensayo y error. Pero tras años navegando embarcaciones convencionales, Larsen empezó a planear algo diferente. El velero más rápido del mundo. Volvió a la mesa de dibujo con un diseño radical. Para navegar rápido es necesario minimizar la resistencia del casco elevándolo del agua. Pero cuanto más levantado, mayor será el riesgo de salir volando. La solución es un ala sumergida en el agua. El Sail Rocket tiene tanto de avión como de barco. El Sail Rocket es mitad barco, mitad avión. Está construido de tal manera que se beneficia de ambos. Tiene una rígida vela de fibra de carbono que actúa casi como el ala de un avión, pero inclinada 30 grados para que el aire que fluya sobre el ala actúe como lo haría en una aeronave y levante el vehículo. El Sail Rocket 1 era rápido, pero inestable e impredecible, como Paul empezaba a descubrir. La segunda versión fue diseñada principalmente por un aerodinamista que concibió el Sail Rocket como un avión y poco a poco lo fuimos transformando en la embarcación final. No empezamos diciendo, tiene que ser así, sino que poco a poco fue tomando forma. De hecho, hubo veces en que lo mirábamos y decíamos, esto es una ida de olla. Para batir el récord mundial, tenían que diseñar un barco que alcanzara los 50 nudos, el equivalente a la barrera del sonido en el agua. Cuando una embarcación alcanza los 50 nudos, hace hervir el agua alrededor de sus hélices o alas, y a medida que se forman burbujas, se ralentiza. El equipo probó diferentes formas con la esperanza de encontrar alguna que les ayudara a superar los 50 nudos sin ralentizarse después, pero no lo consiguió.
hasta que hizo un pequeño ajuste. Cuando ya casi acababa el patrocinio y la temporada, la embarcación marchaba bastante bien. Habíamos conseguido dar con la tecla para que la embarcación subiera de los 50 nudos a los 60 e incluso más. Aquel iba a ser el último viaje de la temporada y decidieron ir a por el récord. Era ahora o nunca. Esperaba que funcionara, que saliera como una flecha y salió rapidísimo, sin salirse de su curso. Entonces cogió más velocidad, más de lo que nunca había cogido y no decaía, así que sabía que estaba yendo muy rápido. Con una velocidad de 60 nudos durante 500 metros, Paul y su Sail Rocket batieron el récord. Con una velocidad máxima de 67 nudos, había roto la barrera de los 50. Lo conseguimos después de 11 años de trabajo. El Sail Rocket es pura velocidad, pero otros trabajos solo requieren músculo. Las plataformas petrolíferas bombean energía en todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando ya han cumplido con su cometido? No podemos cogerlas con las toneladas que pesan y mandarlas a reciclar sin más. ¿O sí? En el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega, se halla el Pioneering Spirit. Con una velocidad máxima de 14 nudos, unos 26 kilómetros por hora, puede que no sea rápido, pero es fuerte, firme y muy grande. Es el barco de construcción más grande del mundo. Lo más alucinante de esta nave es su tamaño. Es un barco enorme. Cuando está lastrado y completamente cargado, tiene un desplazamiento de 1 millón de toneladas. Es colosal. 10 veces más grande que un portaaviones de la Marina estadounidense. Y está aquí para mover una plataforma petrolífera. Hay cientos de plataformas petrolíferas en todo el mundo que al final de su vida útil deben ser retiradas. De lo contrario, se convierten en un peligro para la navegación. Desmantelar las plataformas en el mar es una tarea increíblemente peligrosa, pero el Pioneering Spirit, al retirarlas de una pieza y llevarlas a tierra, permite que los trabajos de desmantelamiento se realicen fuera del agua prácticamente en su totalidad, lo cual es mucho más seguro para todos los implicados. En esta ocasión el barco se dispone a trasladar una plataforma petrolífera de 13.500 toneladas, jamás puesta en servicio tras haberse detectado grietas en sus patas. Esto debería ser pan comido para el Pioneering Spirit, capaz de levantar hasta 48.000 toneladas, pero este será su debut. En primer lugar, se lastra su peculiar casco doble para asentarlo mejor en el agua. El barco rodea la plataforma como un gigantesco montacargas. Se extienden entonces sus brazos robóticos para soportar el peso de la plataforma. Estos permiten al barco subir y bajar con las olas, mientras la plataforma sigue anclada al fondo marino. La estabilidad del Pioneering Spirit proviene principalmente de su magnitud. Es tan grande que aguanta las olas altas mucho mejor que la mayoría de los barcos pequeños, pero aún así cuenta con un sistema de compensación activo. Las vigas sobre las que se asienta la plataforma se controlan de modo que cuando el Pioneering Spirit suba o baje en el agua, compensen su posición y la carga se mantenga firme. Una vez que el barco soporta el 80% del peso de la plataforma, se amputan las patas de la misma y su parte superior queda elevada. Un sistema de aire comprimido hace esto en cuestión de segundos. El Pioneer Spirit suelta lastre bombeando agua de nuevo al mar, elevándose así el barco y separando la plataforma de sus patas. La lleva entonces a Utlandet, Noruega, donde el 97% de los materiales serán reciclados, dejando atrás nada más que una práctica percha para las gaviotas. Se podría pensar que este es un avión del futuro, o al menos de la antigua idea del futuro.
Me recuerda a los vehículos de Star Wars, a los Land Speeder que flotaban por encima de la superficie helada de Hoth. Pero esto es técnicamente un barco. De hecho, está registrado como embarcación, pero pasa la mayor parte del tiempo en el aire y es propulsado por un motor de coche. Entonces, ¿qué es? La respuesta está en Singapur. El Airfish es básicamente un barco capaz de volar. Tiene alas y, como todo avión, la presión por encima de la vela es más baja que por debajo, y eso es lo que hace que se eleve. El Airfish solo puede ser operado de forma segura y legal en el agua, lo que lo convierte en una embarcación. Vuela por encima del agua aprovechando el efecto Wigg, aunque nada tiene que ver con las pelucas. Es el también llamado efecto suelo. Cuando un avión empieza a volar, le resulta más fácil hacerlo cerca del suelo, porque hay una especie de colchón de aire entre el ala y el suelo. Un avión vuela con mayor eficiencia sobre la tierra o sobre el agua gracias al aumento de la sustentación y a la reducción de la resistencia. Al volar cerca de una superficie, el aire por debajo de las alas es presurizado contra ella, lo que aumenta la sustentación. Las alas generan una resistencia causada por vórtices, unas columnas de aire en rotación que ralentizan la embarcación. Pero cerca de la superficie, estos vórtices se ven interrumpidos y la resistencia se reduce. Aves tan inteligentes como los albatros conocen bien esta ciencia y ahorran energía. Al reducir la resistencia, estos vehículos con efecto suelo pueden ser más eficientes que los aviones y mucho más rápidos que los barcos, ya que no tienen que avanzar a través de aguas increíblemente densas. Así el Airfish alcanza los 80 nudos, unos 150 km/h, con menos combustible que un barco, pero sin el coste de un avión. Y al volar a apenas unos metros de la superficie, estrellarse no es una gran preocupación. Si pierde potencia, aterriza en el mar. No necesita ni aeropuertos ni pistas de aterrizaje, por lo que es perfecto para viajes rápidos y de bajo coste entre islas. Es una perfecta solución de transporte. Esto nos remite a los vehículos que construyeron los rusos en los 60 con el mismo efecto. Entonces era una gran novedad y pensaban que cambiaría el mundo, pero no llegó a hacerlo. Al parecer, estos vehículos plantean tantos problemas como resuelven. Moverse a tan baja altitud tan rápido tiene sus desventajas, pues dificulta evitar obstáculos como un barco o una ola. La principal dificultad que plantean los vehículos con efecto suelo es que vuelan como aviones, pero a pocos metros de un objeto sólido, y esa no es la posición ideal para un avión. Pero quizás su mayor problema es la altura de las olas que es capaz de sobrevolar. El Airfish es un vehículo pequeño con efecto suelo y no puede operar con olas muy altas. Puede hacerlo con olas de hasta 1 metro, lo que apenas equivale a mar marejada. Lo que pasa es que la mar suele estar relativamente agitada. Por tanto, solo funciona en periodos de tiempo concretos. Es por eso que el Airfish podría algún día funcionar como un ferry de alta velocidad entre puertos o entre islas con el mar en calma. Pero hay otro vehículo que sí está preparado para la mar agitada. Frente a la costa estadounidense del Pacífico, un barco empieza a hundirse. La tripulación se aferra, pero no espera ayuda. Pues este barco se construyó específicamente para hundirse. En la costa de San Diego, California, nos encontramos con Flip, una plataforma de investigación de 108 metros de largo que gira 90 grados, de modo que unos 90 metros de su longitud quedan bajo el agua. Como todos los barcos, es básicamente un tubo largo, pero uno de sus extremos se compone solamente de tanques de lastre. Una vez en la ubicación deseada, comienzan a inundar estos tanques y el barco se hunde gradualmente por un extremo. El otro extremo, en cambio, está lleno de aire, flota, y al final el barco se convierte en un poste vertical en el agua.
En los años 60, el Instituto Scripps de Oceanografía y la Marina querían diseñar un buque de investigación para estudiar la acústica submarina. Querían ver con qué precisión se propagaba el sonido en el océano. En los submarinos veían que el sonido procedía de cierta dirección, pero en realidad la nave que lo había producido no estaba en esa dirección sino en otra, y se dieron cuenta que era una ilusión que se producía bajo el agua. Por tanto, quisieron cuantificar la magnitud del efecto y diseñaron un experimento que utilizara receptores acústicos, una fuente, ordenadores, grabadoras y cosas por el estilo. Pero no les bastaba con un simple barco lleno de receptores acústicos, pues este subiría y bajaría con el oleaje, lo que no era nada ideal para la investigación acústica. Trabajar desde un barco normal en el océano complicaba mucho realizar una medición precisa bajo el agua debido a la violencia de la superficie, pero en esa época había personas que durante la Segunda Guerra Mundial habían navegado en submarino y sabían que bajo las olas el mar estaba tranquilo, y la clave estaba en crear una plataforma que accediera a la tranquilidad del interior del mar. Está diseñado para elevarse y descender en un periodo natural más prolongado que el del oleaje. Por lo tanto, apenas se mueve con las olas. 8 centímetros a 9 metros de profundidad. Y así es como explica un físico que no sube y baja con cada ola, sino que apenas se eleva 8 centímetros a 9 metros de profundidad. Los espacios para la tripulación deben funcionar tanto en horizontal como en vertical. Y mientras que algunas soluciones son ingeniosamente técnicas, otras son un poco más obvias. Antes de girar, hay que hacer unas cuantas cosas. Todo lo que está suelto, lo que no está atornillado, como las mesas y demás, hay que moverlo al rincón de cada compartimento. Un rincón que queda abajo cuando se produce el giro. Caminar por el barco es como meterse en una pintura surrealista. La ducha, por ejemplo, acaba en la pared, mientras que los escalones y barandillas apuntan hacia múltiples direcciones. Este es el camarote del capitán. Las literas giran de tal modo que también pueden usarse cuando el barco está en posición vertical. La tripulación puede dormir cuando Flip está en posición vertical. Pero durante el giro todos están en la cubierta. El capitán inunda el barco lentamente y tú te agarras con todas tus fuerzas mientras que el barco gira. Y mientras lo hace, disfrutas de unas vistas a 15 o 20 metros sobre el mar, cuando en un principio estabas justo sobre la superficie, plantando cara a las olas. Diseñado originalmente para un único proyecto hace más de 50 años, Flip continúa ofreciendo a los científicos una perspectiva única. Poder hacerse a la mar con él y observar el océano sin perder detalle, aunque haga mal tiempo, sigue siendo algo único. Tener esto fue una alegría. Nos permitió hacer cosas inimaginables en un barco normal incluso a día de hoy. Pero a 90 metros de profundidad apenas rascamos la superficie. A casi 11.000 metros de profundidad, en el Pacífico Occidental, la fosa de las Marianas es la zona más profunda conocida del planeta. Más gente ha estado en la Luna que aquí, y alcanzar esta profundidad requiere una embarcación única. El batiscafo Trieste puede parecer un submarino, pero no tenía camarotes y su única misión era llegar a lo más profundo. Inventado por el físico suizo Auguste Piccard, el Trieste intentaría llevar a su hijo Jack y al teniente oceanógrafo Don Walsh al fondo del océano. El Trieste se dividía en dos secciones. La parte superior estaba repleta de combustible y maquinaria, por lo que solo podías meterte aquí, en una resistente esfera de acero de hasta 18 centímetros de espesor.
A medida que te sumerges, la presión aumenta drásticamente. Una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Si alguna parte de esa esfera hubiera fallado, habría sido catastrófico. La presión a la que se hubieran visto sometidos habría sido instantáneamente fatal para los 2 hombres a bordo. La presión en el fondo de la fosa de las Marianas es 1000 veces superior a la que se siente a nivel del mar. Y es equivalente a tener 50 aviones Jumbo apilados sobre tu cabeza. El Trieste usaba hierro para hundirse y contaba con un brillante mecanismo a prueba de fallos para soltar lastre. Tenía 16 toneladas de granalla metálica en tolvas que se mantenían en su sitio mediante imanes, electroimanes. Por tanto, podían soltar lastre desactivando los imanes y dejando salir el hierro, o si se quedaban sin energía, los electroimanes se desactivarían, soltarían todo el lastre y el batiscafo podría flotar hasta la superficie. El 23 de enero de 1960, Jacques Piccard y Don Walsh descendieron durante casi 5 horas, pero a unos 9.500 metros oyeron un fuerte ruido. La escotilla de plexiglas se estaba agrietando. Revisaron el panel de mandos y decidieron continuar. Hasta que, a una profundidad de casi 11.000 metros, tocaron el fondo del Océano Pacífico. Lamentablemente, no vieron mucho más que una nube de sedimentos que no se despejó en los 20 minutos que pasaron en el fondo del océano. No es de extrañar que nadie haya vuelto a llegar tan lejos. Muchos de los que han intentado batir el récord de velocidad en el agua han muerto en el intento. En 1967, Donald Campbell murió tratando de batir su propio récord, una hazaña que había logrado 6 veces antes. Pero el peligro no achanta a Dave Warby. De hecho, ha construido su propio barco, un trabajo casero que más le vale haber clavado. El récord actual, 511 km por hora, lo tiene un piloto que también hizo su propio barco. En su patio, literalmente. Se trata de Ken, el padre de Dave. Ken construyó su barco de la nada. Ahora mismo no hay mucha gente viva que pueda describir lo que se siente a más de 300 por hora. Ken batió el récord en 1978, hace 40 años. Y ahora Dave quiere batir el récord de papá. Nada como un poco de rivalidad sana entre parientes. En el río Manning, en Taree, Nueva Gales del Sur, se preparan para las pruebas del Spirit of Australia 2. Papá Ken forma parte del equipo de apoyo como diseñador del barco, pero fue Dave quien lo construyó a mano. Ha hecho un trabajo increíble con un presupuesto muy bajo. Se ha pasado días y fines de semana enteros construyendo este barco. En él no verás mucha fibra de carbono, sino mucha fibra de vidrio, madera y pino. Dentro de este monumento al bricolaje hay un motor a reacción Rolls-Royce Orpheus. Su anterior dueño, la Fuerza Aérea Italiana. Buscamos grietas, fugas de combustible, fugas de aceite y marcas de corrosión y vibración. Estupendo. ¿Algo más de qué preocuparse? Lo que pasa también es que si le das a un palo, a un pájaro o a un pato, puede saltar el espejo de popa a 300 por hora. ¿Qué pasaría entonces? Que nos hundiríamos. Siempre que hemos sacado el Spirit of Australia 2, y lo hemos hecho unas 5 o 6 veces, hemos tenido que resolver algún problema. Si la primera vez que lo botamos hubiera salido disparado, habría acabado en el hospital como mínimo. No hubiera funcionado. Este barco tiene el mismo diseño que el Spirit of Australia, pero no se puede dar por sentado que va a hacer lo mismo que el Spirit of Australia. Tienes que pasar bastante tiempo en el agua probándolo y resolviendo problemas. Todo ello evitando ese gran obstáculo al que se enfrentan todos los que quieren batir el récord de velocidad en el agua, la muerte. Afortunadamente, el equipo ha puesto un gran énfasis en no morir. Si tenemos alguna duda sobre la carrera o lo que sea, banderín rojo
y probamos la radio. ¿De acuerdo? Las palabras claves son abortar, abortar, abortar. Entonces nos detendremos. Tenemos que llegar a unos 300 kilómetros por hora y prácticamente no podremos orientarlo, lo cual es peligroso. ¿Peligroso? Hoy el objetivo son 280 kilómetros por hora y un fallo puede ser letal. Dave se prepara para la primera carrera del día. Pero mientras que algunos temerarios son todo arrojo, Dave es todo perspicacia. Uno puede notar si la cosa marcha bien, si la parte delantera pesa mucho y la trasera no. Lo notas en las nalgas. Básicamente navegas gracias a tu trasero, porque ahí es donde lo notas. Ahí sientes que eres parte del barco. En esta carrera la prioridad es el centro de gravedad del barco. Nuestro objetivo hoy es probar el barco. Hemos cambiado bastante el trimado del barco, le hemos añadido algo de peso a la parte trasera y también hemos realizado algunas modificaciones aerodinámicas. Lo que tenemos que hacer hoy es comprobar si las modificaciones que hemos hecho en el barco han mejorado su manejabilidad. Yo lo he visto bastante bien. No hace bueno y ha hecho unos 200 al volver. No sé si podrá hacer mucho más que eso hoy. Probablemente lo saquemos, lo repostemos y lo volvamos a colocar en posición, pero no podemos hacer mucho más con este viento. Una tardía inyección de combustible al motor provocó un descenso de la potencia. Sonó como si fuera a perder velocidad de nuevo, pero al inyectar el combustible, despegó. Básicamente, Dave tiene que apretar un botón antes, pero eso se resuelve fácilmente. Vale, Roddy. Y ahora que el barco es más estable, preocupa menos impulsarlo un poco más. Sí, ligeramente desviado para evitar las gaviotas. Pero chocar con un ave les preocupa ligeramente. ...300 kilómetros por hora. El equipo está eufórico. No podemos estar más contentos. No esperábamos poder pasar de los 280 kilómetros por hora y haberlo logrado es fantástico. Estamos muy contentos, es maravilloso. Paso a paso, el equipo Spirit of Australia 2 se acerca a los 511 kilómetros por hora que alcanzó el padre de Dave. Es curioso, se ofreció a pagar el almuerzo, pero no las cervezas de esta noche. Y ahora una producción de energía con la que Dave solo podría soñar. Los fiordos de Noruega son de una gran belleza natural. Sus aguas son cristalinas y el aire que se respira no es ni puro ni fresco. Un estudio equiparó el aire del fiordo de Geiranger con el del centro de Londres. Los idílicos paisajes noruegos atraen cada vez a más turistas de crucero, cuyo número se ha triplicado en los últimos 15 años. Y con los turistas llega la contaminación. Cientos de miles de visitantes visitan la zona cada año y llegan en barcos que contaminan la atmósfera. No solo sube un crucero a los fiordos, sino que son 3 o 4 los que muestran el maravilloso paisaje que estos fiordos han creado. Y el problema está en el óxido de nitrógeno que emiten sus grandes motores diésel y que queda ahí atrapado. Por esta razón, la calidad del aire está alcanzando niveles peligrosos. La geografía natural de la zona agrava el problema. Las empinadas paredes del fiordo, aunque son bellísimas, causan un problema muy particular. Es muy difícil que el aire circule en esa estructura. En 2018, el Parlamento noruego anunció la conversión de su patrimonio de la humanidad en una zona cero emisiones para 2026. Ulstein, constructor de barcos noruegos, busca resolver el problema con grandes baterías. En un astillero cerca de Gdansk, Polonia,
trabajan para reducir las emisiones, cosa que ayudaría a los fiordos, con un barco recargable. Una nave que se podrá cargar en los puertos siempre que se disponga del cable adecuado. El barco medirá 160 metros de largo, contará con 10 cubiertas y transportará a más de 2.000 pasajeros y 500 coches entre Sonnefjord, Noruega, y Strömstad, Suecia. 48 enormes baterías de litio permitirán al barco navegar, por cada carga, a una velocidad de hasta 12 nudos. Las baterías de estos ferries son como las de nuestros móviles, de litio, pero 100.000 veces más grandes. Para acercarnos a la energía almacenada en estos barcos tendríamos que coger 1 tonelada de teléfonos móviles. Son más altas que yo y más anchas que yo. Y tenemos 48 de ellas en el interior del casco, así que es bastante. En conjunto generarán 5 megavatios hora, un tercio más de energía que la que consume anualmente un hogar medio en el Reino Unido. Pero no bastan para alimentar el barco durante las 2 horas y media que dura la travesía. Hacerlo con la tecnología actual implicaría llenar de baterías el espacio de carga. El nuevo barco solo funcionará con baterías durante la primera y la última media hora de su travesía, cerca de los fiordos y del puerto. Esos son los momentos más cruciales. Pero en un futuro esperan poder realizar todo el recorrido con energía eléctrica. Este buque revolucionará el mercado y muchos constructores y diseñadores de barcos seguirán esta tecnología. Pero conozcamos ahora un récord que nadie quiere batir. Los acuanautas son una élite de buceadores profesionales. Y los aspirantes a acuanautas deben permanecer bajo el agua en un ambiente presurizado durante al menos 24 horas. No obstante, los acuanautas pueden permanecer bajo el agua durante semanas de trabajo. Al someterse a descompresión una vez, disminuye el riesgo de síndrome de descompresión. La mayoría de los acuanautas son expertos profesionales en su mejor forma física. Pero el 26 de mayo de 2013, un cocinero se unió a ellos por accidente. En mayo de 2013, frente a la costa nigeriana, un equipo de buceo revisaba los restos del naufragio del Jackson 4, naufragado 2 días y medio antes, y a 30 metros de profundidad. Los buceadores recorrían el barco y ya habían recuperado los cuerpos de 4 de sus tripulantes. El helio que respiran altera el tono de sus voces. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y entonces descubren algo alucinante. Ella ha encontrado uno. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Vale, manténlo ahí, manténlo ahí. Manténlo. Sin comida, ropa, agua o un suministro de aire, Harrison O'Kinney, el cocinero del barco, había sobrevivido en una burbuja de aire en el casco invertido. Es impresionante que alguien sobreviviera durante tanto tiempo a esa profundidad. De hecho, los buceadores recreativos que planean descender a 30 metros de profundidad solo pasan unos 20 minutos ahí y suben lentamente. Harrison fue tremendamente afortunado. Esto es otra de esas circunstancias realmente fortuitas. El tamaño de la burbuja se estimó en unos 6 metros cúbicos de aire, cuando un ser humano agota unos 10 metros cúbicos de oxígeno al día. Por tanto, con 6 apenas puede sobrevivir más de medio día. Pero, al estar a 30 metros, ese aire se vio 4 veces más presurizado de lo habitual, de modo que esos 6 metros cúbicos se convirtieron en 24 metros cúbicos de oxígeno, suficientes para aguantar 2 días y medio y sobrevivir como lo hizo él. Harrison tenía aire suficiente, pero también se enfrentaba a otro peligro: intoxicarse a sí mismo.
Algo que sucede muy rápido con personas en espacios confinados es que al exhalar dióxido de carbono, la concentración de este en el aire aumenta y un 5% de dióxido de carbono es fatal para los seres humanos. Pero como en ese entorno había agua y él salpicaba en el agua, el gas de dióxido de carbono que exhalaba era absorbido por esta, por lo que el ambiente era menos tóxico para él. ¿Qué le pasa? Dice que está fría. ¿El qué? ¿El agua? Sí, el agua. Que Harrison tuviera la oportunidad de sobrevivir en una burbuja de aire ya era algo extraordinario, pero tenía otra enemiga, la hipotermia. Otra cosa que fue vital para su supervivencia fue que se las arregló para montar una especie de balsa con las cosas que encontró en el camarote, y así permanecer fuera del agua. Pues aunque hacía frío, dentro del agua se habría enfriado aún más rápido. Habría perdido tanto calor que hubiera muerto de hipotermia mucho antes de ser rescatado. ¿Qué hacía usted? Yo era el cocinero. ¿El cocinero? Sí, señor. Siempre sobreviven. Pero no podían llevar a Harrison a la superficie sin más. Ahora era un buceador de saturación, un acuanauta. De haber salido a la superficie sin más, las burbujas de nitrógeno en su torrente sanguíneo podrían haber sido letales. Los buzos debían llevar a Harrison a la campana de buceo, donde comenzaría el proceso de descompresión controlada. Este podría ser el primer buceador en convertirse en acuanauta antes de completar su primera inmersión. Vale, Harrison, no debes quitártelo, ¿de acuerdo? Respira con normalidad. Sí, basta. Bien. De acuerdo. Agárrate y escúchame, ¿entendido? Vale, nos vamos. Mete la cabeza bajo el agua y respira con normalidad. Vale. Vale, ¿todo bien? Despacio, con calma. Recibido. Harrison, no te sueltes, ¿de acuerdo? Vas a volver a casa. Está bien. Vale, que meta la cabeza. Harrison llega a la campana de buceo, pero recibe una reprimenda de su nuevo comandante. ¿Cómo te encuentras, Harrison? Bien. Muy bien, me tenías asustado. No, estoy bien. Tienes que decir recibido cuando te hable. Recibido. Pero se lo acaba perdonando porque... Eres un superviviente. Tienes que mantener la calma, aunque sea una cuestión de vida o muerte. No puedes hacer más. Pensaba en mi familia, mi madre, mis hermanos, mi mujer. Aunque pongas a dos personas en la misma situación, es posible que una sobreviva y otra no. Y lo que marca la diferencia a menudo es una mejor perspectiva. Sobrevive quien se empeña en hacerlo. Y Harrison hizo lo necesario para mantenerse psicológica y físicamente bien hasta que lo rescataron. Para dar caza a los narcotraficantes hay que fijarse en lo que hace el vecino. Solo que estos vecinos van muy armados y no hacen nada bueno en alta mar. Con sistemas de radar, embarcaciones de alta velocidad e incluso submarinos a su disposición, los cárteles no dejan de desarrollar formas de evitar ser detectados. Las fuerzas de seguridad necesitan seguirles el ritmo y mantener un perfil bajo. Un barco furtivo como este. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Quién sabe? Es secreto. De partida. Parece un lugar tranquilo, pero sus aguas son de las más agitadas del mundo. Aunque eso no es un problema. Aquí tenemos un prototipo enfrentándose a la tormenta Doris, que azotó las islas británicas con vientos de 150 km por hora. Los diseñadores del Thunder Child recorrerán ahora con él 2000 km por la costa irlandesa. Buena suerte, chicos. Thunder Child alcanza una velocidad máxima de 54 nudos o 100 km por hora. Su forma le permite cortar las aguas. Proa bastante ancha en V, de manera que cuando una ola choca contra ellos, la proa se eleva y el barco la supera. En cambio, esta proa tiene una forma más afilada. Y cuando una ola choca contra ella, esta proa la penetra en vez de superarla, y eso le permite avanzar más o menos en línea recta. Eso le viene muy bien a un barco pequeño cuando las olas son grandes, pues estas lo sacuden menos.
y se guarda otro as bajo la manga. La capacidad de enderezarse si se vuelca. Que puede enderezarse es interesante, porque no muchos barcos pueden hacer eso, y hay dos factores que lo posibilitan. Por una parte, tiene un centro de gravedad muy bajo. La mayoría de los barcos, a los 120 grados de inclinación aproximadamente, llegan a un punto en que ya no se pueden mantener en posición vertical y acaban volcando. Sin embargo, el Thunder Child no sufre esa limitación, es totalmente estable. Se trata de un barco que, aunque haya volcado totalmente, puede volver a enderezarse. Y por otra parte, tiene una cabina completamente hermética. La mayoría de los barcos tienen puntos de inundación, como las tomas de aire para la ventilación o los motores, y un montón de grandes agujeros en el barco. Y si estos puntos acaban sumergidos y el agua pasa por ellos, el barco se inunda y poco más se puede hacer. Los barcos furtivos han existido desde hace décadas, aunque casi siempre restringidos a los militares. El objetivo es que el barco pase lo más desapercibido posible. Cuando se envía una señal de radar, las ondas reflejadas pueden indicarte lo grande que es otro barco. Pero si se dota a un barco de muchos ángulos, este puede rebotar gran parte de la señal al aire o al mar y dar la impresión de que es mucho más pequeño. Pero los materiales con los que está construida una embarcación, impresión de que es mucho más pequeño. Pero los materiales con los que está construida una embarcación también marcan una gran diferencia. Al estar hechos de fibra de carbono en vez de acero o aluminio como la mayoría de los barcos, no reflejan las ondas de la misma manera que ellos. Y si sumamos eso a sus ángulos y a su forma en general, vemos que son más difíciles de detectar. Pero no basta con ser invisible. También necesitan poder ver en la oscuridad. Por eso, el Thunder Child cuenta con cámaras de visión nocturna, radar y GPS, por lo que resulta igual de eficaz cuando cae la noche. Aunque la etapa más peligrosa de su viaje en las peligrosas aguas de Irlanda era precisamente la nocturna, la tecnología a bordo del Thunder Child posibilitó que apenas tuvieran que reducir la velocidad y circunnavegaron toda la costa en apenas 30 horas. Ahora los traficantes deberán andarse con ojo, o conseguirán uno y tendremos un problema. Y hablando de problemas, el hielo ártico está menguando por el calentamiento global. Hemos observado, sobre todo en verano y otoño, que es cuando vemos el pico mínimo de extensión del hielo marino ártico, una pérdida del 40% en estas últimas décadas, lo que está dando lugar a que se abran rutas de navegación que no existían en el pasado. Pero algunos barcos crean sus propias rutas. Rusia tiene muchos puertos e infraestructuras en el círculo ártico, por lo que necesita rompehielos que permitan el paso a los barcos y el acceso a los centros de investigación que tiene en la zona ártica. Por tanto, hablamos de un país que ha liderado el desarrollo de grandes rompehielos nucleares. Desde el siglo XIX, el Canal de Suez ha sido la ruta preferida entre Europa y Asia, pero la más corta se halla realmente a través del Ártico. Una ruta con la que ganas 10 días de tiempo, solo si consigues completarla. Pero ¿cómo logran estos barcos atravesar el hielo? Muy sencillo, no lo atraviesan. La mayoría de los rompehielos funcionan de la misma manera, rompen el hielo presionándolo. El barco pasa por encima y es el peso del barco lo que hace que el hielo se desprenda. En cuanto a su diseño, son muy pesados porque cuentan con un doble casco bastante grueso. Así, si este se agrieta, el barco sigue siendo impermeable. De media, un rompehielos nuclear pesa más de 30.000 toneladas y cuenta con un casco exterior de unos 5 centímetros de grosor.
Pero atravesar, o mejor dicho, aplastar el hielo, requiere mucha energía. Un rompehielos de motor diésel capaz de abrirse camino a través de 3 metros de hielo podría necesitar más de 100 toneladas de combustible al día. Lo que una nave de propulsión nuclear puede hacer, y una nave normal no, es mantenerse a flote, o sumergido si es un submarino, durante un largo periodo de tiempo sin tener que repostar. Un poco de energía nuclear puede llevarte muy lejos, y eso es lo que te permite sobrevivir en entornos tan duros como la tundra ártica durante largos periodos de tiempo. Estos barcos pueden permanecer en el mar durante meses atracando simplemente para reabastecerse de comida. Con 2 reactores nucleares a bordo, pueden llegar a viajar durante 5 años sin necesidad de repostar. Actualmente Rusia es el único país que opera con rompehielos nucleares, por lo que esta Guerra Fría parece más bien unilateral.